Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama Jesús sana al siervo de un centurión. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos mis hermanos y yo de compartir tu palabra por este medio. Te rogamos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres, Señor, tu mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros. Y nos lo pongas en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón para poder, Señor, obedecerte y cumplir tu voluntad. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús sana al siervo de un centurión. Vamos a ver esto como una petición intercesora. Esta historia la podemos encontrar en dos evangelios, en Mateo 8, versículos del 5 al 14, y también en Lucas 7, versículos del 2 al 10. Vamos a estar viendo alternadamente ambos para poder entender este mensaje. En Mateo 8:5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Capernaum es una ciudad situada sobre la ribera al noroeste del mar de Galilea. Su nombre significa ciudad de Nahum o ciudad de consuelo, ubicada en la región de Zabulón y Neftalí. Indudablemente había en esta una guarnición romana. Había un centurión. ¿Qué significa centurión? Centurión es el oficial del ejército romano, como lo dice su nombre, comandante de una centuria, esto es, de 100 soldados. Frecuentemente Jesús venía a esta ciudad e hizo de esta su cuartel general, que vino a ser llamada también su ciudad. En Mateo 9:1 dice: entonces entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Del mismo pasaje en paralelo que se encuentra en Marcos 2:1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. El centurión era un hombre que seguro estaba acostumbrado a dar órdenes, a ser obedecido, y que para haber alcanzado el grado de comandante de una centuria, debió haber enfrentado la muerte y el dolor en muchas ocasiones. El centurión le dijo a Jesús, en Mateo 8:9, que también se puede leer lo mismo en Lucas 7:8, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro le digo: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. De acuerdo a lo escrito por Mateo en su evangelio, este hombre acostumbrado a dar órdenes, al saber que el Señor Jesús estaba en Capernaum, vino a él y no le daba órdenes, sino que dice la palabra que le rogaba. ¿Has analizado alguna vez tus peticiones al Señor, mi hermano? Al orar, ¿le ruegas al Señor o le das órdenes? Veamos cómo describe esta historia el Evangelio de Lucas. En Lucas 7, versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Veamos ahora qué clase de hombre era el que estaba haciendo esta petición al Señor. Ya vimos la descripción de lo que es un centurión. Ahora veamos cómo era el hombre y por qué los ancianos accedieron a llevar su petición de ruego ante Jesús. 1. Este hombre, rudo, de guerra, amaba y era capaz de amar a su prójimo. En Lucas 7, versículos del 1 al 2 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un trabajador del centurión estaba enfermo. Contrario a la reputación de los oficiales del ejército romano, aquí podemos ver que se trataba de un esclavo que el centurión había llegado a estimar tanto que dice la palabra que no solo lo quería,
sino que lo quería mucho. Y su preocupación por su salud era mucha, ya que aún estaba a punto de morir, por lo que pidió a los ancianos que llevaran su ruego al Señor Jesús. El centurión ni siquiera estaba pidiendo algo para él, sino que pedía sanación, pedía un milagro para su siervo, para su esclavo. Los ancianos que se acercaron al Señor Jesucristo recomendaban al centurión hablando bien de él. Lucas 7:4 dice la palabra del Señor. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Punto número 2. El centurión se consideraba indigno a sí mismo. En Mateo 8:8 podemos leer, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y en Lucas 7:6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a Jesús unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. La tradición judía, que seguramente el centurión conocía, sostenía que la persona que entrara a casa de un gentil era considerada impura, por lo que no quiso que Jesús sufriera este inconveniente por su causa. De acuerdo a Lucas, indica que el centurión apeló a Jesús por medio de la intercesión por su propio sentimiento de indignidad, pero de acuerdo a lo dicho por los ancianos, este era recomendado y digno de recibir la petición hecha al Señor. ¿Alguna vez has pedido una carta de recomendación, mi hermano? Ya sea personal o de trabajo. Si pidieras a alguien que te recomendara, ¿qué consideras tú que esta persona pudiera decir en favor tuyo? ¿Sería fácil que alguien te recomendara? ¿O tu testimonio hacia los demás haría difícil esta tarea? Veamos el punto número 3, que es precisamente las cartas de recomendación en favor del centurión. En Lucas 7, versículos del 4 al 5 dice la palabra del Señor, es digno de que le concedas esto. Y dicen el porqué los ancianos, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Seguro se trataba de un hombre liberal que dio de su dinero para construir un templo para los judíos de Capernaum, por lo que estos estaban agradecidos por el trato de este hombre. También es seguro que su trato era amable y de humildad, como ya lo pudimos ver en su descripción de considerarse indigno. Para con muchos y otros mostraba su preocupación y aprecio por su siervo enfermo de muerte, pidiendo en ruego al hacedor de milagros, pidiendo a otros que intercedieran por él para que su siervo fuese sanado. Veamos enseguida en el siguiente punto, la fe del centurión es puesta en el Señor. Mateo 8:8 dice la palabra del Señor. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y en Lucas 7:7 dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Vean la seguridad con lo que este hombre está diciéndolo. El centurión estaba reconociendo que con quien hablaba es el Señor. Se dirigía a Jesús como el Señor. También había escuchado de los milagros que Jesús había realizado y tenía su fe puesta en que Jesús podía sanar a su siervo enfermo. El Señor se maravilló de la fe
que este hombre romano profesaba tener en él, e hizo un contraste con la incredulidad de su pueblo, que a pesar de haber visto los milagros realizados, su corazón aún estaba endurecido. En Mateo 8:10 dice: al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y también les profetizó para enseñar a los que le seguían que los incrédulos recibirían su castigo cuando el juicio venga. Mateo 8:11 dice la palabra del Señor: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es, que de todas partes del mundo, de todas las naciones, serán llamados a salvación. Pero también muchos del pueblo elegido por Dios para ser su pueblo, no estarán contados en el reino de los cielos, quedando expuestos a la eterna condenación, a la agonía del infierno. Mateo 8:12 continúa diciendo esta historia: mas los hijos del reino, refiriéndose a los hebreos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y como respuesta a la fe del centurión podemos ver que Jesús le dijo que, por haber creído en él, su criado estaba bien, que fuese a su casa a ver al que había estado enfermo de muerte y que ahora había sido sanado. Mateo 8:13 concluye diciendo esta historia: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Concluye diciendo Lucas 7:10: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La sanación muchas veces tiene que ver con la fe personal, pero en este caso vemos al Señor también respondiendo los ruegos intercesores de otras personas. El centurión rogó al Señor con fe, intercediendo por la salud de su esclavo enfermo. Nosotros también podemos pedir por los enfermos de nuestra familia, de nuestra iglesia, por nuestros conocidos. Pero principalmente debemos pedir por la sanación del alma, de nosotros mismos y de los que nos rodean, a fin de que seamos librados de ser echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Los cristianos hemos sido enviados a predicar el Evangelio a toda criatura y confesar que Jesucristo es el Señor, no solo con nuestra boca, sino también con nuestro testimonio hacia los demás, para que también seamos recomendados, y no solo por ellos, sino también por el Señor, con Dios el Padre que está en los cielos. Dice Mateo 10, versículos del 32 al 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y veamos lo que sigue diciendo este pasaje. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, pidamos intercediendo porque sea puesta por el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones esta fe salvadora, que nos lleve, al igual que al centurión, a poder llamar a Jesús Señor, para seguirle, para obedecerle, arrepintiéndonos de nuestra vida de pecado, y podamos recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas, y de esa manera ser sellados por el Espíritu de Dios y poder así tener acceso eterno al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, hermano. Meditemos en estas palabras y oremos intercesoramente por nuestros hermanos, pero también por su salud y por su salud espiritual. Dios te bendiga.